vamos a comentar, como decíamos, sobre este ryegrass que está sembrado sobre un laboreo de verano. Ustedes tienen algo de información acerca de esta parada en el repartido, que viene a ser la página 6 o 7, justo después de la información climática. Bueno, como antecesor sobre esta área, teníamos una paradera de tercer año que fue entregada en el mes de enero. Recordemos un poco lo que fue con las precipitaciones que se comentaron, que llovieron más de 1000 milímetros entre enero y junio. Hubo que hacer esa preparación, que llevó 2 glifosatos, una pasada de rastra y 2 de Lamplane. La fecha de siembra finalmente de ese ryegrass fue de fin de marzo, el 28 de marzo. Siempre la idea que estamos tratando de recomendar sobre los laboreos de verano es que esa siembra sea un poco antes, ¿verdad? Los primeros días de marzo, estar sembrando. Este año claramente fue un poco distinto, bastante distinto por lo que comentamos respecto al clima. Lo que fue el análisis de suelo se pudo hacer bastante más centrado en el tiempo de lo que hubiésemos deseado. En definitiva, no se llegó a realizar la fertilización a la siembra, que en otras ocasiones hemos recomendado, y bueno, sería capaz que lo ideal. En este caso no llegó fertilización a la siembra. Se sembró un ryegrass Winter Star 3, a razón de 30 kilos por hectárea. Bueno, la elección un poco de qué tipo de cultivares utilizar en lo que son los laboreos de verano, los hemos ido mencionando en distintas ocasiones. Se buscan ryegrasses que sean seleccionados por su alto crecimiento inicial. Si bien en el mercado puede haber otras opciones que de repente tienen una muy buena productividad hacia el final del ciclo, en el caso de los laboreos de verano que van para arroz, tenemos que pensar que a fin de agosto vamos a estar entregando esta área, por lo cual, en definitiva, el periodo de crecimiento que nos va a interesar es el invernal, propiamente dicho. Entonces, bueno, va un poco por ahí la elección de cultivares que tengan, bueno, ese crecimiento inicial alto. Bueno, la disponibilidad de forraje al inicio del pastoreo fue de unos 1.200 kilos de materia seca por hectárea, donde teníamos una altura de unos 9 centímetros. La verdad que decimos que bueno, fue una entrada un poquito forzada por la ventana de tiempo que estábamos manejando. Se entró a pastorear el 5 de julio, bastante más tarde de lo que nos gustaría, porque un poco las condiciones fue lo que dieron, fueron unas malísimas condiciones para poder implantar y hacer crecer este ryegrass. Como a modo comparativo, si quieren, pueden en la página siguiente, tenemos como un resumen de lo que han sido otros ryegrasses sobre el laboreo de verano en años anteriores. Vemos que si bien la fecha de siembra ha estado en el entorno, en algunos casos, la entrada en pastoreo siempre era en 20 días antes más o menos de lo que se logró en este caso, con una altura de forraje bastante más alta, de unos 16, 12, 17 centímetros. Acá estamos entrando con unos 9 centímetros de altura, lo cual estamos forzando un poquito esa entrada para tener una ventana de utilización por lo menos hasta agosto. Si seguimos esperando, ya como que nos estamos perdiendo días de pastoreo, que es algo bastante crítico. Nosotros con estos ryegrasses sobre laboreos de verano tendrían un potencial productivo como promedio, si corregimos necesidades de nitrógeno, de unas 3 toneladas de forraje en el promedio de los años. Vemos que puede haber años excepcionales, como el año 2020, donde tuvimos una producción de 4.800 kilos, años bastante más malos, con 2.500 kilos en algún caso. Y bueno, ¿cómo nos situamos en este año? Bueno, en realidad la entrada en pastoreo, decimos que fue
con una condición bastante inferior que de otros años, bastante más tarde que otros años, donde además la composición botánica es algo distinta, ustedes ven, y en realidad también hay muchas malezas, más o menos lo que es ryegrass está dentro de un 50, un 60% de la materia seca, cuando otros años entramos con un 90% de forraje de ryegrass. Bueno, entonces en definitiva, ¿qué nos queda un poco hacia adelante? Tenemos unos 35, 40 días para producir el forraje adicional que habíamos proyectado. A lo mejor no va a ser un año que lleguemos a esas 3 toneladas, pero ¿cómo hacemos para producir al menos 1.000 o 1.500 kilos más de materia seca en este tiempo que nos queda? Bueno, ahí es donde vamos un poco de la mano con la necesidad de apuntalar un poco estos ryegrasses con fertilización nitrogenada. Ya se hizo una fertilización unos días antes de la entrada en pastoreo, y bueno, se prevé al salir los animales hacer otra fertilización más. O sea, la diferencia, si miramos los coeficientes técnicos que tenemos a lo largo de los años, podríamos como esperar en el promedio de los años, decíamos, hay un potencial de unas 3 toneladas si corregimos esa fertilización. Si no la corregimos, estaríamos en unas 2 toneladas. Bueno, capaz que a las 3 no vamos a llegar porque tenemos menos plantas, como decíamos, tenemos una condición inferior de las plantas, un menor desarrollo. Pero bueno, tenemos que apuntar entonces a lograr en estos próximos 35, 40 días por lo menos 1.000 kilos de materia seca. Eso, en definitiva, ¿cómo lo podemos lograr? Bueno, ahora viene el momento del año donde decíamos, bueno, en los días como hoy, capaz que son contados, porque hoy es un día casi que primaveral, pero sí vamos a tener días que empieza a aumentar la temperatura, días que son un poco más largos, y bueno, si no aprovechamos eso para producir forraje, se nos cae la previsión. Tenemos que tratar de que sea, bueno, uno de esos años malos amortiguados, en definitiva. Bueno, no sé si te paso ya la palabra, ¿quieres hacer alguna pregunta de esta parte? Si no, le pasamos a Pablo para comentar sobre la producción de carne. Esto lo que queda nivelado. La mitad, sí. Ahí es. What I can do. Okay, hello. Bueno, sí, la pregunta de Manuel es pertinente. En esta parcela, hace unos años atrás, Álvaro y su equipo hicieron un trabajo comparando geonivelación y área no geonivelada. Se dividió en la mitad, el potrero hacia el fondo. Aquella parte se había geonivelado y esta parte quedó sin geonivelar, y todo lo que se ha hecho arriba de eso ha permanecido así. O sea que la pastura sobre aquella parte, la regla sobre aquella parte, está en un área con mejor nivelación que esta. O sea, eso fue hace 5 años atrás, o sea que eso, en definitiva se va perdiendo. Para agregar a lo de Virginia, recuerdo que, no me acuerdo exactamente la fecha, pero aquí tuvo la comisión la comisión técnica de apoyo, estuvo discutiendo qué hacíamos en aquel momento. Había empezado a llover y estaba fulero para sembrar, y teníamos previsión de lluvia. Por suerte los colegas que anduvieron por acá recomendaron esperar la lluvia, que terminaron siendo 300 milímetros, y sembrar después. La previsión era de 60, 70, y estuvimos mirando así para sembrar. No daba piso, había que hacerlo por avión o con un dron, pero ahí se decidió esperar un cachito, y eso salvó la pastura, que más allá de los problemas que mencionaba Virginia, si se hubiese sembrado los primeros días de marzo, seguramente se hubiese ido con el agua, hubiese quedado, porque toda esta unidad quedó bajo agua como una semana, 10 días. A raíz de lo que comenta Manuel de la geonivelación y que José profundizó recién, un comentario
que se asocia con lo que comenta Vicky de la imposibilidad de la fertilización inicial, que el potencial productivo está un poco más bajo, o que no se van a llegar a las 3 toneladas. Una cosa interesante que detectó Matías Oxley es que en el área geonivelada, él seguía el crecimiento a través del índice NDVI, y en el área geonivelada la curva de NDVI era casi constante, y la curva del regras a través del NDVI en el área no geonivelada, cada vez que había un evento de lluvia, entraba en una meseta. Si entra en una meseta quiere decir que no hay crecimiento. Por lo tanto, el área geonivelada efectivamente muestra la capacidad mejor de drenaje, y mejor capacidad de drenaje en estos campos es más chance de crecimiento. Y ahí hay una pequeña diferencia entre los tratamientos que me parece algo interesante remarcar. Bueno, yo voy a seguir un poco la línea de razonamiento que venía diciendo Virginia, pero enfocado en la producción de carne. Rápidamente, en estos 4 años de LUPAC hemos aprendido que hay 3 grandes tipos de ryegrases sobre el laboreo de verano. Aquellos para explotar el potencial de producción. Hemos obtenido un año 300 kilos de carne con ryegrases entregados a fines de agosto. Otra categoría son ryegrases con rendimiento promedio esperado, que es capaz que son los que uno usa en los momentos de planificar, en torno a 150, 200 kilos de carne. Y después hay otros ryegrases que capaz que son la mayoría de este año que hay en la vuelta, que apuntan a pagar los costos en términos de la carne producida y tener una actitud más conservadora en función de cómo se va desarrollando el clima, ¿no? Ustedes tienen repartido en este ryegrass, hasta ahora se han gastado unos $150 por hectárea, entre semilla, siembra y una urea de 75 kilos de urea por hectárea. Si uno hace las cuentas con el precio implícito actual del negocio del ternero al novillo, anda en torno de 85 kilos de carne. Eso lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar con eso. Eso nos podemos quedar seguros que vamos a obtener la producción. Pero sin duda tenemos una estimación de producción que capaz que va a estar por encima de los 100, pero no mucho más. 100, 120 capaz. Pero bastante alejado de lo que era nuestra proyección de producción en función de la época de siembra. Habiendo sido sembrado el 28 de marzo, si mal no recuerdo, teníamos una proyección de 160, 180 kilos de carne. Entonces hay una merma ahí de 35-40% entre la expectativa y la realidad, que es debido a que las 2 principales variables que determinan la producción de carne se vieron afectadas: los días de pastoreo y la carga. Los días de pastoreo, como dijo Virginia, entramos 3 semanas tarde. Uno planificaba entrar de acuerdo a la fecha de siembra el 15 de junio, entramos el 5 de julio recién, y me voy apurando la entrada de los animales. Y de acuerdo a la base de datos que tenemos, por cada semana que nos atrasamos, estamos perdiendo entre 10 y 12 kilos de carne por hectárea. Entonces ahí ya de pique tenemos 30, 40 kilos menos de carne. Siempre entregado a fecha fija, 31 de agosto. Y la otra merma importante asociada a la dotación. Siempre manejamos un entorno de 3 terneros por hectárea. Este año bajamos un 20%, son 2,5 terneros por hectárea, por la productividad del ryegrass, y también por cada medio ternero que bajamos de dotación son 30 kilos menos de carne por hectárea. Entonces, entre los días de pastoreo menos y la menor dotación, ahí está esa diferencia de 60, 70 kilos menos de carne que uno espera obtener. Generalmente tenemos una regla muy simple, que es decir, bueno, un ryegrass de 4 toneladas, 4 terneros por hectárea, uno de 3 terneros, uno de 2 terneros, uno de 2,5, 2 terneros y medio, es decir, un ternero por cada 1000 kilos de ryegrass. Entonces, si juntamos esas 2 variables de los días de pastoreo y la dotación, tenemos como resultado esa merma, que de aquí a entregar este laboreo, decir, bueno, ¿qué camino tenemos para seguir, para compensar
Virginia ya mencionó algo. Yo creo que hay 3, 4 caminos que se pueden abrir. Uno es el de no hacer nada, que es entendible, más teniendo en cuenta que los terneros entraron 40 kilos más pesados que el año pasado, porque eran del año pasado después de la seca, entraron con 150 kilos, este año entraron con 190, 200 kilos. Van a salir no habiendo ganado lo que deberían haber ganado, pero nos sale un ternero con un peso que no nos modifica mucho el esquema de recría y engorde. Otro camino es el camino más de tipo empresarial, de decir, bueno, hablar con el arrocero, decir, bueno, ¿qué pasa si este laboreo que está con taipa, que está bien de piso, no va a estar huelleado? En vez del 31 de agosto lo entrego el 7 de septiembre o el 10 de septiembre. Cada semana más de pastoreo en primavera, en septiembre, equivale a 2 semanas perdidas en otoño. Por la ganancia de peso de los animales, por la composición nutricional del raigras, por el crecimiento del raigras. Entonces, dentro de esa flexibilidad que debe haber entre las duplas, como bien lo enfoca el proyecto de la ACA y el plan agropecuario, es uno de los momentos claves y este año para hablarlo. Otra estrategia es la de los insumos. Virginia mencionó la urea, sacábamos cuentas ayer y necesitamos, de hecho ya esto es un pastoreo alternado en 2 parcelas, salieron de la primera parcela hará 10 días o una semana y ya se aplicó una segunda dosis de urea de donde habían salido, de 75 kilos por hectárea. Haciendo las cuentas necesitábamos una respuesta mínima de 15 kilos de materia seca por unidad de nitrógeno para empatar en términos de producción de carne. Y bueno, después Virginia dirá si es biológicamente lograble o no esa respuesta al nitrógeno. Dentro del camino de los insumos también está la suplementación, no pensando sobre el laboreo, decir, bueno, pero si lo tengo que entregar más temprano o al 31 de agosto, ¿cómo cubrir esa brecha entre el 31 de agosto y la primavera, que efectivamente se produzca en la pastura? Decir, bueno, hay relaciones de precios entre el ganado y el suplemento favorables, así como lo hay para la urea, también lo habría para el suplemento. Es un tema de liquidez y de priorizar dónde pongo esos recursos. Y la otra estrategia es decir, bueno, esperar a la primavera, es decir, ir preparando el sistema para potenciar la producción de carne en la primavera y con eso compensar un poco las pérdidas productivas del otoño-invierno, y diluir algún costo extra que se pueda haber tenido, que de eso un poco vamos a hablar en la próxima parada, pero eso es las 3 o 4 días que se abren pensando en cómo poder sacarle más jugo a laboreo en los días que quedan antes de entregarlo para la fase agrícola. Pero no sé, capaz que alguno de ustedes puede contar su experiencia o qué estrategia han tenido o la situación de algún laboreo en la zona. Ahora sí. ¿Pregunta? Dale, sí. Bueno, no, la consulta. ¿Cómo es el manejo del ganado pensando en la posterior fase agrícola? En los eventos que hemos tenido de, no sé, una semana de lluvia por el tema pisoteo y demás, ¿mantienen, no le dan bolilla a que el ganado trille el campo o lo sacan? Y la otra es, si tienen alguna situación o han evaluado, que por lo que he visto en algún caso, siembras al voleo del raigras esperando a que llueva, demora en nacer, y de repente una situación con más costo, pero hacerlo con humedad en la tierra, en siembra directa, tengan una emergencia más rápida y un aprovechamiento más anticipado del raigras y más días de pastoreo. Lo he escuchado. Bueno, gracias Sebastián. Capaz que empiezo por la primera y después le doy la palabra a Virginia.
Con respecto al manejo de los animales, sí, le damos mucha importancia al tema del pisoteo. Sí. Generalmente la estrategia es más bien conservadora desde el punto de vista de la carga. Siempre hemos manejado, como decía, entre 2, 4 terneros por hectárea, en el promedio unos 3 terneros por hectárea, en un pastoreo alternado de 2 parcelas, o sea, donde la carga instantánea no es más de 5 o 6 terneros por hectárea. Apostamos que la permanencia del animal con esa carga moderada, apostamos que la permanencia del animal en el raigras sea lo más extendida posible, porque es una pastura que al animal le cuesta un poco acostumbrarse, y si asociado a eso lo tenemos que estar poniendo y sacando, hay mucha pérdida ahí encubierta. Entonces tratamos de que con esos niveles de carga el animal pueda permanecer los 80, 90 días. Ante los eventos de lluvias extremas, o sea, con esa carga ya estamos disminuyendo bastante el riesgo de pisoteo. Y ante eventos de lluvia muy extremas, sacamos a zonas secas, o sea, campo natural directamente, hasta que vuelvan a retomar condiciones no ideales de cero huella, pero sí un poco que se haya escurrido el agua. Es decir, en definitiva es un factor que le damos mucha importancia, sobre todo pensando desde el punto de vista del sistema, en el arroz que viene después, y que este año usamos como estrategia decirle, bueno, pero yo te lo entrego sin huella, capaz que le puedo sacar una semanita más, 10 días más de pastoreo en primavera y compensar las pérdidas. Bueno, y con respecto a esperar algunas condiciones como para hacer una siembra en directa, digo, es bastante habitual que pase en este tipo de suelos y en esta área en particular, y en los suelos de la zona este, que en realidad cuando uno trata de esperar las condiciones ideales no llegan. En esta época del año, esperar a meter un disco hubiera sido capaz que no lograr la siembra. Hay experiencia en la estación experimental de trabajar con la siembra al voleo, en recomendar esa siembra incluso con avión, con tal de no atrasar más esa siembra. Tenemos una ventana muy corta. Si fuera una ventana de utilización que uno diga, bueno, puedo disponer de la primavera, como decía Pablo, capaz que una semana de primavera compensa un par de semanas de atraso inicial. Pero en este caso, como calza este raigras dentro de las rotaciones, es difícil que logremos tener esa oportunidad. En realidad la oportunidad de siembra es muy corta, tiene que darse las condiciones muy específicas. Puede pasar en algún caso, pero en la generalidad de los años, esperar a que eso pase, y en un año que venía lluvioso, en un año niño, que ya teníamos este pronóstico, capaz que no pensábamos que iba a ser tan extremo, ¿no? Pero de que las condiciones hídricas iban a resultar bastante complejas con excesos, en realidad pensamos que la mejor alternativa es haberlo sembrado al voleo y no esperar que secara. De hecho, bueno, está en la gráfica esa que comentaba Matías hoy respecto de la humedad del suelo, y si hubiéramos esperado, en realidad siempre estuvo el suelo enchumbado hasta que empezaron las heladas ahora en julio. Es como raro estar ahora sin botas de goma en este lugar, porque hasta hace 20 días era impensable, era un flan, pisábamos y era como que no había forma. Sí, buenas tardes a quien nos salude. Pero, no, evidentemente el efecto año es importantísimo en todos estos sistemas, que si se pueden instalar o no se pueden instalar. Uno mira acá las diferentes producciones, no sé si uno puede tener un estándar de decir, bueno, yo voy a sacar o tener un promedio aproximado, lo que significa en todo este tema, ¿no? Y ahí creo que en las cuestiones que planteabas tú, únicamente acá están presentes los que están
trabajando fuerte en las relaciones de los dueños de campo, de la ganadería con la agricultura. Pero yo creo que el momento de ganadería a agricultura yo no lo cambiaría. O sea, a no ser que seas dueño del campo y del arroz, ¿no? O sea, me parece que ahí tiene que haber reglas muy claras y quizás por de repente 10 días más de pastoreo, una negociación de último momento pueda traer un problema, pues nunca sabe cómo viene el tiempo, de repente después nunca más podés matar. Digo porque me pasó. Después resulta que el tiempo viene mal y no podés hacer la aplicación de glifosato y el tiempo te pasa y en vez de sembrar el 20 de septiembre, sembrás el 15 de octubre, ¿no? Entonces digo, me parece que ahí es importante las reglas, cómo quedan, digamos, fundamentalmente cuando no son los mismos, el mismo que hace la ganadería con la agricultura. Gracias, Arnold. ¿Algún comentario de lo demás? Pauchos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. No, sobre el último fundamento que le repetiste varias veces, la flexibilidad de la semana. Para mí no puede haber flexibilidad porque el foco acá es el arroz, me parece. El laboreo lo va a pagar el arroz. Y pensar en una semana le puede cambiar el barbecho. Y está, lo que decía Hernán, capaz que no lo sembra el 20 de septiembre por X por B, pero para mí el que va a pagar el laboreo es el arroz, y una semana en los terneros no va a cambiar mucho. No habría ni que pensarlo, me parece. En los cultivos, en la fase de cultivo, arroz, soja, arroz, los raigrases tienen que pensarse en los cultivos, me parece, en la fecha de siembra temprana. El arroz sembrado temprano te va a permitir una cosecha temprana y el otro raigras que va a ir para la soja te va a permitir mejor. Ahí flexibilidad cero, me parece. Gracias, Fede. ¿Algún comentario de algún ganadero? Hay varios acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, mira, yo soy ganadero y mi familia hace tiempo que tiene el sistema de riego, por lo tanto siempre estamos conviviendo con los arroceros. Les voy a hacer una anécdota acerca del tema de la siembra y las relaciones de estos dos emprendimientos. Particularmente algo que me acaba de pasar a mí este año. Nosotros ya tenemos varios contratos firmados con el mismo productor, hace mucho tiempo que trabajamos con el mismo y tenemos mucha flexibilidad en el trato. Siempre tratamos de atender las demandas de las fechas, ¿no? Y a nosotros, particularmente este año, nos benefició muchísimo. Porque cuando la cosa se empezó a despatifar y estaba todo el mundo intentando terminar de cosechar las chacras, el productor nuestro había terminado completamente la chacra. Y fue la única disparada que tuvimos cuando se nos inundó todo el campo, llevar el ganado nuestro para arriba de los rastrojos. Así que es una rueda y gira, hay que mirarla por todos lados. Gracias. ¿Algún otro comentario? Quedan 5 minutos todavía en esta parada. Hay que traer más ganadero como es. Después te paso la res. ¿Comentario? Diego, dale que seguro tienes alguno. Obligado cualquiera pelea. No, yo dos comentarios. Uno, me quedo con Virginia, con el mismo tema de Sebastián, que yo miro los últimos 3 años la fecha de siembra y veo que nunca lograron sembrar el 5 de marzo. Y el 5 de marzo generalmente da para sembrar en línea y las tasas de crecimiento de los verdeos en marzo es bastante superior a abril y a mayo. Entonces, no sé cuál sería la razón por la cual no apuntar objetivos, sembrar 5 de marzo, puede ser en línea o no, pero me parece que esa fecha de siembra puede tener un cambio importante en los días de pastoreo y en la producción total. Y lo otro, y así no agarro el micrófono de vuelta, yo igual rescato que en el peor año, en el casi peor otoño de la historia, estamos hablando de que a veces discutimos si hacer reglas sobre el laboreo de verano o no hacer, y obviamente que hay que mirar el sistema en su conjunto y hay que ver si afecta o no el rendimiento de la chacra de arroz, que
más o menos sabemos que no le afecta mucho. En el casi peor otoño estamos hablando de que los costos se pagan, que va a haber una ganancia que aunque sea mínima ganancia, y qué haríamos con esos terneros si no tuviéramos esto. Entonces me parece que sembrar un regraso del agüero de verano cierra por todos lados. Bueno, yo por acá no tengo más que apoyar esos comentarios, porque en realidad el pensar en adelantar la siembra, a veces está ese riesgo de decir, bueno, si viene un golpe de calor, se nos puede morir ese ryegrass. Ahora también eso hay que ir manejando con cómo viene el año. En años llovedores, es menos probable que eso nos pase. Entonces, bueno, apuntar a ese inicio de marzo es ideal. Pero bueno, en esta condición en que la que estamos diciendo, bueno, en realidad sembramos arboleo y lo sembramos en esa fecha, si hubiésemos esperado de ahí en adelante, teníamos todo para perder. En la condición en que, bueno, si uno pudiera sembrar los primeros días de marzo, bueno, capaz que sí, pero en el esquema que manejamos ya vemos que, bueno, que hay que armar el puzzle, como se dice, y bueno, las operaciones tienen que lograrse en fecha. Hasta que esas operaciones no se logran de acuerdo a cómo viene el clima, tenemos todo para perder si esperamos de ahí en adelante. Y muy plenamente de acuerdo con decir, bueno, en realidad vale la pena el laboreo de verano y ese ryegrass instalado en el casi peor año que se nos cae de las probabilidades. Uno trata de planear y decir, bueno, el promedio de los años va a pasar esto, en los años malos va a ser peor, pero es difícil planear para algo tanto peor que digas es el extremo de la serie histórica. Y bueno, sin embargo aquí estamos. Y bueno, y ahí también es parte de lo que decíamos un poco de las relaciones entre las dos partes. Decíamos, bueno, el laboreo de verano le hace el equipo de arroz en todas las partes, en todas las chacras. Y bueno, también es parte de esa negociación, de que esos laboreos estén temprano. Tenemos tiempo para una pregunta más, un comentario más. Siendo el moderador, me voy a atribuir un comentario antes del último comentario, que estoy plenamente de acuerdo con lo que dijo Diego. Siempre una siembra en línea de ryegrass es mejor que una siembra de voleo, pero a veces capaz que hubiésemos hecho eso este año con 300 milímetros y una semana acá, capaz que hubiese muerto todo. Fue un golpe de suerte, pero siempre apuntaría a una siembra en línea a fines de febrero, principios de marzo, incluso hasta por un tema de seguridad de la semilla y los golpes de calor. ¿Algún otro comentario? Bueno, ya están varios centros, no quería generar polémica, pero sobre el método de siembra, de acuerdo con Virginia y Diego, tratamos que no sea en cobertura sin tapar. Tiene que ser por lo menos voleo y tapado, y si puede siembra directa, si la operativa da, y pasar temprano. Carlos Cabrera siempre lo hace temprano, 5 de marzo, arranca como sembradora. Hay gente que no tiene esa operativa de siembra y lo hace al voleo y tapado. Es mejor en siembra directa, se baja la densidad de semilla, la profundidad queda más controlada. Pero básicamente lo que no recomendamos, y a veces gente hace y le sale bien, es que quede en cobertura, porque ya depende del banco de semilla del suelo, las condiciones predisponentes después. Y sobre la flexibilidad que hablaba Federico, bueno, nosotros tenemos 2 años de experiencia, 6 productores, 6 ryegrasses. Las fechas de entrega se han respetado. El arroz se ha sembrado siempre en fecha óptima, un año primavera seco. El primer año que fue primavera seco dijeron que habían sembrado todos los arroces en fecha porque había sido primavera seca. El siguiente año fue llovedor, sembraron todos en fecha. O sea, hay un tema de negociación. Estoy de acuerdo que las fechas están para cumplirse, pero en cada dupla siempre hay algunos días que pueden ser permisivos. Yo me acuerdo que el pasado hicimos el Cebollatí, Carlos Cabrera le cedió la mitad del área antes y se quedó con la mitad de área después. Esa dada antes del laboreo, antes de la fecha que habían acordado, permitió hacer un barbecho temprano. Pero básicamente va una negociación entre duplas. Creo que es un año excepcional. Hay que tomar algunas consideraciones este año porque esto desde 2007 no pasaba. Pero con el norte, respetar las fechas y bueno, si se puede cambiar algún día, se cambia. Y me parece que también el ryegrass con estos niveles
de producción está básicamente cubierto. O sea, si el costo del kilo de ternero ronda en el dólar, nosotros nos ha dado 80 centavos, $1, pero $1.20, tener un ternero en la recría en esta etapa, cuando vale $2 y pico, el precio implícito, acuérdense que el efecto del laboreo se mide directamente e indirectamente. Si tenemos la estructura de praderas armadas, estos también van para la pradera primer año que no se pastoreó antes, y tenemos una carga temprana comprada barata. Entonces, digo, hay dos efectos que siempre hay que mirar, no solo el raigras, sino el efecto del sistema. ¿Cómo ves este raigras de laboreo con respecto a los pinzadas del proyecto? Bueno, está Fernanda ahí y Augusto, si quieren, me hacen algún comentario. Está más lindo, los raigrases que nosotros sembraron fueron tempranos, hasta fin de abril venían muy lindos, después el golpe de agua grande se complicó todo, los productores tuvieron que entrar a pastorear antes, ya en mayo estaban con los terrenos adentro, capaz que la disponibilidad no era la adecuada, pero bueno, no había muchas alternativas, no se pudo esperar a julio. Hay productores que tenían pensado una urea, no pudieron hacerla, o sea, esto está más lindo, tiene también, veo que hay mucho de leguminosa que son de la pradera vieja, que capaz que en otras situaciones este componente no está, pero va a ser un año complicado, capaz que un 30% menos de carne vamos a sacar, eso ya está medio implícito, pero está, si es un año de los peores de los últimos 20 años, bueno, creo que esto es bastante robusto el sistema, me parece.